Buenas noches, bienvenidos, gracias por participar en este seminario, el quinto seminario del Instituto de Ciencias Médicas de este año 2023. El Instituto de Ciencias Médicas, para recordarles, es una fundación sin fines de lucro ubicada en la ciudad de Las Tablas, cual tiene como misión es contribuir a la prevención y el tratamiento de las enfermedades a través de la investigación, la educación y acciones de salud pública con incidencia en políticas públicas. Traemos para hoy el seminario titulado Genes mayores y el manejo de enfermedades multifactoriales, los cuales serán presentados por el doctor Mauricio Arcos Burgos. El doctor Mauricio Arcos Burgos es un experto internacional con una trayectoria consolidada en genética humana, genética clínica, epidemiología genética, genética de poblaciones y biología evolutiva. Es profesor en la Universidad de Antioquia, Universidad Nacional de Australia y de la Universidad de Miami, e investigador del National Institute of Health. Su investigación tiene como objetivo identificar variaciones genéticas, biomarcadores, ensayos de pronóstico y, en última instancia, opciones de tratamiento personalizadas para enfermedades en las que la genética interactúa con el entorno ambiental y la carga cultural para configurar el riesgo de afección. Daremos un espacio al final de la presentación para la sección de preguntas, así que nuevamente gracias por estar con nosotros y adelante, doctor Mauricio. Bienvenido. Eh, ¿Me escuchas ahí? Se escucha bien. Perdonen que no se vea mi rostro, algo pasa ahí, no me recibe el video por alguna razón, no sé por qué. Raro. Bueno, no, muchas gracias Raúl, también a Iván, también a Gumercindo que me dice que aparece ya. Ahí debe haber aparecido ya el video. Bueno, yo estoy aquí desde la Universidad de Antioquia en Medellín, en Colombia. Am, Muchas gracias de nuevo a Raúl, a Gumercindo, a Iván, el director, y también a Virginia por la invitación, y pues ojalá que podamos hacer de esto una conversación a estas horas de la noche ya. Yo quiero mostrarles que el descubrimiento de genes mayores, de mutaciones de Novo, ha servido mucho más y va a servir mucho más que el modelo que hemos conocido por mucho tiempo, que es el modelo multifactorial. Creo que va a servir mucho para el tratamiento, para el manejo y para el descubrimiento y seguimiento de genes y de trastornos genéticos, trastornos que se denominan multifactoriales, pero a los cuales podemos modificar de una manera más precisa usando terapias genéticas. Santo, ¿por qué no me deja trabajar esto? Raúl, ¿tú me escuchas? Y ¿Sabes? sí se le escucha. Ahí tiene la No presentación. tengo, pero no tengo, ¿sabes qué? Comandos sobre esta presentación, qué raro. No me Eh, deja pasar. doctor, en la esquina inferior izquierda no le aparecen los comandos. No, no, estoy bloqueado completamente. Yo no sé qué pasa. Me dice, pero no me permite continuar ni seguir. Parece que estuviera esto, no sé, es rarísimo. No me había pasado. Espérame, yo voy a ver si será de pronto con el mouse que lo tengo por acá perdido.
ser que sea este. A ver, a ver. Ya tengo aquí ya. Ya tengo ya comando. Perdón que... Un segundito y ya estaremos aquí. Ya creo que ya sé qué pasó, Raúl. Por alguna razón metí yo el mouse porque no me funcionaba bien dentro de la maleta y se produjo una congestión ahí, pero bueno, Ok. ya. Yo realmente no tengo ningún conflicto de interés. He prestado algunas asesorías, pero nada mayor al grupo Colsanitas eh, para lectura de exomas, lectura de genomas completos y asesorías clínicas. Voy a comenzar con este trabajo, que es un trabajo que nosotros publicamos en el 2011, demostrando que una interacción de dos genes entre HLDQ-alfa y PLA2R1 interactúan de una manera epistática para producir nefropatía membranosa, que es una nefropatía muy, digamos, frecuente dentro de las nefropatías raras, pero que es importante porque fue el primer trabajo desde el punto de vista autoinmune que demostró una asociación del HLA y otros y un antígeno y que interactúan de una manera epistática para producir la enfermedad. Siempre se ha dicho que todas las enfermedades renales son multifactoriales y siempre se ha aducido, y sobre todo para esta nefropatía membranosa, que es una enfermedad genética más no hereditaria. Voy a hacer una preguntita aquí, un paréntesis. ¿Se oye bien lo que estoy hablando? Sí, doctor, se le escucha claro. Bueno, Sí, Mauricio, entonces, ¿sí te escucha? bueno, entonces ese es un aspecto muy importante, y ya que está Iván aquí, que estamos tratando también algo, trabajando en algo con Iván sobre nefropatía mesoamericana, es importante demostrar que los factores genéticos muchas veces no se encuentran, sobre todo si se trabaja en familias o si se trabaja desde el punto de vista o asumiendo una hipótesis hereditaria, porque los trastornos genéticos no siempre son hereditarios. Dentro de ellos, por ejemplo, esta nefropatía membranosa casi nunca se encuentra dentro de familiares. Por ejemplo, síndrome de Proteus, que es una enfermedad que produce unas deformidades óseas, etcétera. Es una enfermedad de mutaciones somáticas, es una enfermedad genética, pero no hereditaria. Acondroplasia, una enfermedad completamente genética transmitida en general por genes que están en los espermatozoides del padre, con una mutación casi en el 98% de los casos, que es única, que es genética, pero no es hereditaria. Es la misma cosa en este caso. La nefropatía membranosa es una enfermedad que se produce por una alteración en dos genes, enfermedad hereditaria, en enfermedad genética, pero no hereditaria. Este trabajo se hizo después de muchos trabajos que nosotros habíamos publicado con el grupo de Robert Cleta y con Jorge Stanescu. Y miren ustedes que a pesar de que hicimos un GWAS con tan pocos números, seguramente Iván se va a sentir un poco aburrido porque esto ya lo conoce, esta historia, pero luego voy a contarles una historia del labio paladar hendido, que es el modelo multifactorial más clásico, y ahí creo que voy a cambiar un poco de tema, pero me gusta introducir esto porque son datos muy pequeños, enfermedad genética no hereditaria. Miren ustedes aquí una cohorte de más o menos 600, ¿qué? 600 individuos, 500 individuos. Ustedes han escuchado que para hacer GWAS se necesitan centenares de miles, etcétera. Bueno, en este caso no necesitamos tantos para encontrar estos genes que predisponían a nefropatía membranosa. Una enfermedad también que se presenta más en los hombres, menos en las mujeres. Miren ustedes en este caso, por ejemplo, unas asociaciones grandísimas, gigantísimas. Este es un GWAS. Los que están más familiarizados con este tipo de análisis, en el eje de las X están los cromosomas, valores de P de todos estos marcadores que son docenas, centenares de miles. Y aquí, por ejemplo, vemos un pico que nos muestra una significancia altísima de 10 a la menos 30 y tanto, 10 a la menos 20, 10 a la menos 20, o sea, mostrando que aquí había un gen y que había otro gen también acá en el cromosoma 2.
Este es el pool genético donde esto nos da 10 a la menos 100, unos valores impresionantes de asociación entre la nefropatía membranosa y este gen que estaba en el HLA y este gen que estaba en el cromosoma 2. Esto fue muy llamativo, una historia también en la que nosotros pensamos que habíamos fracasado. Después de mucho tiempo logramos darnos cuenta que todos estos resultados eran verdad y no era un artefacto, porque generalmente estos valores tan altos nunca se ven. Estos son los datos de el riesgo relativo que produce tener un alelo en cada uno de los estudios, en el estudio francés, en el estudio holandés, en el estudio británico. Un riesgo de 5.33, 3.76, 4.48. No son riesgos dramáticos ni que muestren que es un modelo mendeliano, sino que le vuelve a decir a uno que es como una especie de modelo multifactorial de una susceptibilidad cuando uno tiene este alelo en el HLA. Cuando tiene este alelo en el PLA2R1 también vemos valores de casi 2, alrededor de 2. Este es el estudio, el pool de todos los casos, pero en promedio 4.32 y 2.28. Sorprendentemente después, cuando hicimos un análisis epistático usando las tablas de Bateson, nos encontramos que una vez tenemos los dos genotipos en los dos genes, en el gen del HLA y en el de PLA2, cuando tenemos esa combinación de alelos a nivel de estos valores, a nivel de estas formas genotípicas, tenemos valores de 78. O sea, miren ustedes que antes teníamos de 4 y de 2, que si uno piensa que en un modelo aditivo tendría 6, pero aquí tenemos 78, lo que implica que es un modelo interactivo, un modelo de epistasis, un modelo no lineal, un modelo de interacciones génicas que no se puede predecir mediante modelo convencional multifactorial. Por eso es que yo quiero otra vez volver y por eso el título de la conferencia, modelo multifactorial versus genes mayores en la predisposición. Yo le decía hace poco en una conferencia que estuve con los reumatólogos, ¿a quién le ha servido de los reumatólogos para formularle a un paciente que tiene espondilitis anquilosante que ese paciente tenga HLA-B27? Yo creo que sirve de pronto para hacer estudios poblacionales, sirve para describir algunos pacientes, pero yo creo que en ningún caso ha servido, y les pregunté a todos, había aproximadamente un centenar de reumatólogos, dije, dígame, alce la mano y dígame uno al cual le haya servido para el manejo de un paciente con espondilitis anquilosante que ese paciente hubiera tenido HLA-B27. Yo no estoy diciendo que desde el punto de vista de descubrimiento genético de las causas de la importancia del sistema inmune, de la importancia del complejo de histocompatibilidad, esto sea importante, pero sí estoy diciendo que desde el punto de vista de manejo, de descubrimiento, de tratamiento, el modelo multifactorial no sirve para nada. Es decir, encontramos con el modelo multifactorial riesgos, etcétera, pero nunca hemos podido encontrar las verdaderas causas. Mientras que con el hallazgo de estos genes que son mayores, como en este caso, porque miren ustedes que la interacción de estos genes produce un efecto sustancial, un efecto que es supremamente alto, 78, yo no estoy hablando de 1.2, de 4.5, sino valores de 78, un riesgo relativo supremamente alto que casi predice con certeza que un individuo va a tener la enfermedad. Entonces, en ese caso, este modelo, estos hallazgos genéticos pueden servir más para descubrir los genes que son realmente causales. Vuelvo y repito, no quiero que se me malentienda. El prototipo de la enfermedad multifactorial que siempre nos enseñaban a nosotros en la universidad fue la hendidura facial no sindromática o también la sindrómica. Pero siempre nosotros sabíamos que la hendidura facial se presentaba en un 3 por 1000 individuos, que era causada por deficiencias de ácido fólico, que era causada por desnutrición, que era por bueno, hasta por la brujería, etcétera. Pero en 1984, Mary Maracita presentó un análisis de segregación compleja que era lo más sofisticado que había en ese entonces. Luego de eso, nosotros publicamos otro análisis de segregación compleja también y demostramos exactamente lo mismo que ella, solamente que mostrábamos que había un modelo genético mayor mendeliano debajo de la hendidura facial en muchos casos, y que no solamente era la interacción medioambiental y esos modelos poligenéticos, sino que habían genes mayores que permitirían predecir quién iba a tener y quién no iba a tener hendidura facial.
Eso nos trae pues de nuevo a esos modelos que ustedes van a oír y de riesgo poligénico y todo esto que les están contando después de que se hicieron todos los análisis de genes, de GWASs, etcétera. Y esta historia es fascinante. Nosotros participamos de esta historia del descubrimiento de dos genes mayores que están involucrados en el desarrollo de hendidura facial no sindromática y que fueron descubiertos a partir de enfermedades que son sindrómicas. Estos son estas son familias que nosotros hemos reclutado en Colombia, en Antioquia. Nosotros tenemos la colección más grande del mundo de familias con hendidura facial no sindrómica, nucleares, no nucleares, extendidas, multigeneracionales. Y hemos participado en estos papers, en varios de ellos, con Mary Manacita, con Jeff Murray. Yo le voy a contar la historia de dos de estos genes. El primero de ellos es un clásico, tiene más de 1000 citaciones. Este es el IRF6 que causa síndrome de Van der Boot. El síndrome de Van der Boot se caracteriza por niños que nacen con hendidura facial, labio y paladar hendido, tienen dos hoyuelos pequeñitos en el labio inferior, tienen una membrana interdigital, tienen membranas en medio de los pies. Y Max Muncke, cuando se descubrió este gen, sacó este artículo que es muy interesante para los que lo quieren leer. Pero el descubrimiento fue fascinante porque Jeff Murray encontró dos gemelos homocigóticos y uno de ellos tenía síndrome de Van der Boot y el otro no tenía síndrome de Van der Boot, homocigóticos. Completamente iguales en todo lo demás, pero que tenían muy probablemente una mutación. Él postuló esa hipótesis y después de localizar el gen, hacer la clonación física en la cual nosotros participamos y tal, encontró que un gen era el IRF6 y demostró que había una mutación en un gemelo y en el otro no. Aquí está la mutación en este gemelo. Los padres no la tienen, es una mutación de novo. Vuelvo y hablo, las mutaciones de novo son trascendentales. Siempre hagan análisis del niño y en los papás. Cuando encuentren mutaciones de novo en genes que son target, siempre pónganle cuidado. Y aquí hay otros ejemplos, otras familias. Todas estas son mutaciones que ocurren dentro de este gen, el IRF6. Este gen, después de un análisis en un modelo transgénico de ratón que también fue publicado en el mismo artículo que ustedes vieron ahí, se demostró que participa en la muerte celular programada de las células que están en los procesos maxilares. Se mueren esas células y permiten que los procesos maxilares se unan. Este es el ratón que tiene la mutación, este el que no la tiene, perdón. Y aquí ya no, es que yo no veo muy bien aquí, pero hay una... Este tiene la mutación, este no la tiene. Este, por ejemplo, tiene trastorno genital, el otro no la tiene. Fue demostrado de una manera irredarguible que este era el gen. Y después de eso, el mismo Jeff Murray con Teresa Zuquero, que era la estudiante doctoral en ese entonces, y nosotros también participamos en ese estudio, demostramos que esas mutaciones en ese gen no solo producían síndrome de Van der Boot, sino que también producían hendidura facial no sindrómica. Y eso fue trascendental porque partir de un modelo mendeliano y llegar a una enfermedad que afectaba a muchas más personas. Es decir, hay genes que tienen mutaciones que producen un espectro de una enfermedad. Y eso es lo que estamos viendo de ahora en adelante. Hay genes que producen, por ejemplo, enfermedad de Alzheimer, que lo vamos a ver más luego, muy temprano, pero al mismo tiempo mutaciones en esos genes producen también enfermedad de Alzheimer de una manera más tardía. Y interesantemente, esas mutaciones que no son tan fuertes son las que afectan la mayor cantidad de la población. Y eso sucedió aquí con este hallazgo que nosotros hicimos en IRF6. Este es otro también que se hizo a partir de Van der Boot. Una vez descubrimos ese pathway, ese camino, ese camino metabólico. También Jeff Murray y Brian Shuttle lograron demostrar que mutaciones en GRHL3 producían una forma de Van der Boot y en nuestro grupo también demostró que producía también labio y paladar hendido no sindrómico, o sea, no la variación completa de
de síndrome de Van der Waals, pero sí una forma de hendidura facial que comprometía solamente los procesos maxilopalatinos, maxilopalatinos, sí. Y no era un compromiso total. Aquí vemos, por ejemplo, los cambios que se producen cuando se tienen las mutaciones que producen síndrome de Van der Waals, que producen hendidura facial no sindrómica en ese gen. Y después de eso, pues ya comenzamos nosotros no a hacer ese modelo genómico de búsqueda de genes, mapeo físico, sino que ahora tenemos siempre, o podemos hacer análisis completo del genoma, análisis completo del exoma, algo que hemos estado haciendo ya en largo tiempo, más de varios años, con Iván Landírez, con su grupo, con Virginia, con todo, con Mercindo ya es un experto y también Raúl son unos expertos haciendo los análisis, además de eso de que interesantemente Iván ya nos pasó, nos dejó porque ya está haciendo análisis de telómeros, de micronúcleos e involucrando factores epigenéticos, nosotros nos quedamos pegados. A veces no es bueno enseñarle tanto a los amigos porque se pasan y lo dejan a uno tirado. Pero bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí, Iván, Gumercindo, los asistentes? No me van a decir Gracias, que no me van a estar Mauricio. escuchando. ¿Me escuchas? Sí, yo te oigo bien. Sí, Mauricio, mira, me parece genial lo que estás presentando. Muchas gracias, Mauricio. Mauricio, una pregunta, no sé si la vas a hablar después, pero ¿para qué tipo de genes acá es necesario hacer sí o sí estudios funcionales? Por ejemplo, en el ratón. Esa es una muy buena pregunta. Si quieres, ahora lo discutimos y yo paso al final y vemos, y yo te voy a decir que para ninguno. No es bueno estudiar ya ratones. Yo no creo en los ratones. En primer lugar, los ratones ya no se comportan como nosotros y pobrecitos ellos. Es mejor ahora trabajar sobre modelos de organoides. Yo creo que estamos más cerca de ellos y voy a tratar de explicar por qué al final esos pobres ratones los han puesto a nadar para explicar depresión, esquizofrenia y eso no sirve porque los ratones no tienen corteza cerebral. Tienen algo que se Claro, llama CURS. Entonces, yo no creo que eso funcione realmente. De pronto para estas entidades antes lo hacíamos así, pero hay modelos ahora funcionales muy buenos, de los cuales voy a hablar al final y yo creo que ese es el camino, pero estoy seguro que todo el mundo estará contra lo que estoy diciendo, ¿no? De todas maneras, voy a seguir adelante y luego discutimos al final. listo. Bueno, aquí están los precios. Miren, estos son DNA, test de DNA. Yo diría que un precio razonable para un genoma completo es alrededor de $600. Estos, miren aquí precios, por ejemplo, para la bipolar hendido, 1240. Este está muy caro para que sepan, así que no lo vayan a pedir. Esta es una familia que nosotros tenemos aquí en Antioquia. Ustedes ven toda la endogamia que hay interna. Tiene el paladar hendido o se segrega en ella el paladar hendido. Es muy interesante porque miren que este individuo que está acá abajo es muy probablemente, o bueno, sus padres son muy probablemente más que hermanos con todos estos cruces que hay acá arriba. Son casi como ratones homocigóticos en todo, ¿no? Terrible. Y este es un artículo que sacamos nosotros para búsqueda de genes recesivos. Hemos llegado también a ciertos segmentos, pero vuelvo y repito, yo creo que hay dos cosas trascendentales que estamos aprendiendo. Hacer análisis genómico total, o sea, genomas totales en la sangre, pero también hay que hacer estudios genómicos totales en tejidos, porque hay muchas mutaciones de novo que no solamente ocurren en las células germinales, sino que ocurren también a nivel de tejidos somáticos. Por ejemplo, en cánceres, por ejemplo, en síndrome de Proteus, por ejemplo, en algunos, unas formas de diabetes. Ahora, por ejemplo, hay una forma que se llama VEXAS, que es una enfermedad reumática. Un estudio de Ferrara y colaboradores, que es una muchacha colombiana, caleña, que trabaja en el NIH, descubrió un gen. Ellos sacaron biopsia de la nariz, biopsia de la oreja y demostraron que en personas que tienen policondritis recurrente aparecen mutaciones en un gen
Y esas mutaciones que vuelvo y repito son genéticas no hereditarias, producen esta enfermedad autoinmune y es muy probable que esté apareciendo esa misma enfermedad en otras formas de enfermedades autoinmunes. Yo creo que muchas de las formas de enfermedades autoinmunes van a aparecer de esa manera. Aquí hemos localizado algunas regiones. Algo interesante que para algunos de los que estudian también evolución, el murciélago es más interesante que el ratón. El murciélago tiene labio paladar hendido, tiene los dos huequillos, estas son las manos del murciélago. La gente no sabe que las alas del murciélago son las manos, los miembros, la parte final de los miembros superiores. Tienen las membranas interdigitales y tienen también una membrana en medio de las piernas, una manera clásica, una forma clásica de síndrome de Van der Rohe. Y eso también es interesante estudiarlo para que no se olvide. Este es otro síndrome, vamos a pasar a otro también. En general, siempre hemos escuchado que los trastornos autoinmunes son genéticos, no hereditarios. En algunos de ellos uno ve formas hereditarias. Nosotros describimos con Juan Manuel Anaya o algo que se denomina el síndrome múltiple autoinmune, que son varias enfermedades autoinmunes en un solo individuo y también en familias. Por ejemplo, esta familia tiene varios individuos afectados de enfermedad múltiple autoinmune. Esta familia también, mire, por ejemplo, uno de estos individuos aquí tiene artritis, lupus, síndrome de Sjögren y que el otro tiene enfermedad tiroidea autoinmune. Este, además de todo lo demás que tenía su hermano, tiene múltiple enfermedad, esclerosis múltiple y así sucesivamente. Y así otras. Nosotros hicimos un mapeo genómico, hicimos un análisis genómico y encontramos estos genes. Yo les llamo la atención porque nosotros pensamos que esta era la manera de encontrar estos genes. Y mientras que yo trabajaba en la Universidad Nacional de Australia con Carola Vinuesa, con Chris Goodnow, ellos encontraron un solo individuo, una muchachita con lupus eritematoso sistémico, y les sugiero que lean el artículo del receptor de interleuquina número 7 porque no, interleuquina, no, receptor de linfocitos número 7, porque yo creo que ese es un clásico de la literatura. Ahí encontraron una mutación de nuevo en esa niña y luego demostraron que esa es la causa más importante probablemente que hay de lupus eritematoso sistémico. Con eso van a encontrar el tratamiento para lupus eritematoso de una manera muy sencilla porque es una ganancia de función. O sea, cuando la gente tiene esa mutación, el sistema inmune no funciona bien, se acelera, produce toda la reacción autoinmune y la gente se ve afectada por lupus eritematoso sistémico. Estos son otros hallazgos. Este no me voy a demorar mucho aquí porque veo que vamos cortos de tiempo. Va a pasar ya a este que es trastornos cognitivos, enfermedad de Alzheimer. En un trabajo que hemos hecho con Francisco Lopera desde hace 30 años. Ellos ahora acaban de publicar la semana pasada un gen que predispone, no predispone, pero sí retarda el inicio de la enfermedad de Alzheimer en una persona que tiene una mutación donde la habría de desarrollar. Ese fue un concepto que introduje yo por allá en 1998. Hemos publicado mucho sobre aceleración y desaceleración del trastorno cognitivo con genes mayores, pero es interesante que ya hay aproximadamente mínimo 10 genes que una vez presentan mutación o se acelera o se desacelera el proceso de deterioro cognitivo. Son genes mayores mendelianos, funcionan de una manera mendeliana y que producen Alzheimer o lo retardan. Y esto va a permitir pues también el hallazgo. Estos son trabajos que presentamos nosotros con Pacho Lopera desde hace mucho tiempo. Esta es la familia más grande que hay en el mundo con una mutación que es la E280A, donde se segrega enfermedad de Alzheimer. Nosotros iniciamos, o la idea nos la sugirió un trabajo de Acosta Baena, aunque nosotros lo teníamos previamente, pero este trabajo fue el culmen, llamémoslo así, que nos permitió demostrar que habían individuos que iniciaban muy temprano. En el promedio, las personas que tienen esta mutación inician el deterioro cognitivo a los 48 años, pero ellos comienzan un deterioro antes o después de esto. Nosotros usamos 71 individuos, hicimos un análisis del genoma, no usando un secuenciamiento completo, pero es un chip, y demostramos que había 9 variantes que aceleraban o desaceleraban la edad de inicio
de Alzheimer. Este trabajo pues, fue publicado en el 2016. Ahora hemos publicado otra serie de trabajos que han seguido esta misma línea, si quieren buscarlos. Pero lo que es interesante, yo creo que el gen más importante es ApoE, y dentro de los alelos de ApoE, ApoE2. ApoE2, cuando tú tienes ApoE2, no te da Alzheimer ni por el diablo. De alguna u otra manera se produce una interacción con todo lo que hay además y bloquea el desarrollo de enfermedad de Alzheimer. Es algo que se conoce muy bien, es relativamente sencillo de tratar y la gente se está dilatando en otros genes, pero yo creo que esta es la respuesta para el manejo de personas que tengan mutaciones en genes mayores con enfermedad de Alzheimer. Eso lo dirá el tiempo. Estos son modelos de análisis predictivo usando aprendizaje de máquina, mostrando cuál es el mejor modelo, cuáles son los mejores genes. Y esto es interesante porque en este instante nosotros podemos hacer modificaciones, ediciones genómicas, y podemos modificar al mismo tiempo, simultáneamente, a más de 10 genes y podemos ver a ver qué pasa. Modelos más simples también para el manejo de los pacientes dentro del consultorio médico, sin estar haciendo cálculos sofisticados ni nada, solamente con, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 variantes, incluyendo variantes como el haber estudiado o no, o sea que no solamente son variantes moleculares, sino variantes clínicas. Y yo les comentaba que ahora lo que hemos hecho es sacar piel de individuos que tienen este tipo de enfermedad de Alzheimer. Después de que mueren, dentro de las 24 primeras horas, se pueden hasta dentro de las 48, resucitamos esas células, las convertimos en fibroblastos, les aplicamos el kit de reprogramación usando los 4 factores de Yamanaka, las volvemos inducidas pluripotenciales. Y en este instante hemos logrado hacer organoides cerebrales. Yo creo que esta es la manera de seguir y no usar ratones. A eso era lo que me iba yo, Iván. Este es un paper que nosotros sacamos con estas líneas, donde uno puede llevar las ectodermo, mesodermo y endodermo. Es más fácil esto, es más fácil, más sencillo, no se torturan ratoncitos y funciona realmente y se pueden hacer organoides. Yo no tengo la foto de los organoides, pero en algún momento los que quieran se las puedo mostrar. Aquí en esta presentación la tengo. Y ya, este es en Colombia, los que de pronto quieran venir, acá están invitados, siempre los recordamos. Iván hizo su pregrado acá, hemos invitado, pero ya no quiere volver. Y bueno, ¿alguna pregunta? Yo me aceleré un poco, pero es para que queden preguntas más que... Mauricio, ¿podrías comentar un poquito sobre los riegos poligénicos? Sí, mira que lo que se ha hecho en esos riegos poligénicos, eso, o la utilización en sumatoria, eso tiene sus bemoles, es decir, allí yo no quiero decirles que no funcionan del todo, ni que no van a servir para el hallazgo de otros genes, etcétera, etcétera. Pero lo que yo les quiero expresar es que para el manejo de los pacientes y para la búsqueda de tratamientos, esto realmente no funciona. Entonces, los riegos poligénicos son unos modelos aditivos donde tú utilizas las variantes que se han demostrado que están asociadas. Son modelos fundamentalmente sumatorios. Ninguno utiliza, o muy pocos de ellos utilizan modelos más complejos de epistasis, o sea, de interacciones genéticas más complejas que no sean lineales. Y ellos los usan para hacer predicciones, para hacer entrenamiento de redes neurales. Y puede ser que filtren, pero el problema grande es el siguiente. Yo no conozco ni siquiera en los países desarrollados screenings o tamizajes de individuos usando riegos poligénicos, incluso previamente, hasta cuando usábamos, por ejemplo, el HLA, que con el HLA habían podido determinar quiénes iban a hacer espondilitis anquilosante. De hecho, miren, si ustedes toman en el caso de nefropatía membranosa, yo estoy seguro que si utilizan esos marcadores que nosotros descubrimos, podrían descubrir todos los casos de que van a desarrollar nefropatía membranosa. Ninguna sociedad ni ningún régimen
de salud ha hecho eso para búsqueda de individuos que estén en riesgo. Por eso lo que les quiero decir es que eso no ha servido en realidad para nada. No significa que si se hace bien, pues sirva. Pero yo no encuentro. A ver, yo lo pongo de esta manera. Muéstrenme un estudio con aplicaciones prácticas, con filtros, con determinación de individuos en una población general, en cualquier país del mundo donde se hayan usado los modelos de riesgo poligénico. Yo conmino a la gente que me muestre eso, no hay ninguno. No significa que no haya, pero yo realmente he buscado y no he encontrado. Sí, por favor, Karen. Hola, doctor, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien. Muchas gracias por su presentación. Me ha puesto a pensar mucho. Una pregunta. En el caso de nosotros que estamos estudiando nefropatía mesoamericana, entonces yo pudiera tener algo que me haga, que me active un gen que me haga una aceleración, por ejemplo, un factor ambiental o algún Sí, otro gen que se active y me produzca entonces ese daño. sí, Mm, absolutamente. Claro. Por ejemplo, si tú tienes, digamos, una susceptibilidad de las que yo les mostré para hendidura facial y además de eso tiene una deficiencia de vitamina B12, es muy probable que aparezca no solamente deficiencia, aparezcan defectos de tubo neural, sino labio palar hendido con una mayor probabilidad. Sí, efectivamente. Y eso lo podríamos considerar el modelo multifactorial. Sí. Por ahí derecho, me alegra mucho que hayan personas de Chile. Quería mencionar algo. Yo de Chile tengo el mejor recuerdo porque yo hice mi doctorado en Chile con Carlos Valenzuela, con Rafael Blanco, con Francisco Rohammer, con Rosa Deves, con Cecilia Hidalgo, con Germán Manríquez, que fue mi compañero querido de todo el doctorado. Y de ellos aprendí muchas cosas de estas. Es decir, sí, es bueno que creo que tú eres chilena, ¿cierto? no, no, acá de Panamá. Ah, parameña, perdón, qué pena. No, no se preocupe. Sí, pero siempre le he dicho a Iván que yo creo que los panameños y los chilenos tienen Habla palabras. parecido, Sí, 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 sí. correcto. Bueno, bueno. Me ha pasado ya. Sí, absolutamente. Pero no sé si entendiste el punto ese que te Sí, decía. sí, 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 claro, claro. se pueden disparar, sí, sin duda. Ok, perfecto, muchas gracias. Sí, y perdón, y no solamente factores ambientales, otros genes que también los pueden disparar. Y más interesante todavía, genes que los pueden apagar. Y los pueden apagar de una manera radical. No es que un poquito o menos ni nada de eso, sino que es una interacción brutal, o sea, una interacción no lineal, una interacción que es todo o nada. Eso fue lo que descubrió Bateson con la epistasis. Que el modelo multifactorial siempre te va a mostrar algo lineal, aditivo, que un poquitico. Esa cosa de las cinco tonalidades del gris. No, realmente lo que sucede en genética es otra cosa. No hay tonalidades de gris. Hay negro o blanco y las interacciones genéticas son de ese prototipo. Discretas, atómicas. Y con el ambiente también. Claro, muchas gracias. No, con mucho gusto. Mauricio, Sí, por favor. una preguntita que se sale un poquito acá del tema, pero cuando ustedes estudiaron las familias grandes de Alzheimer de inicio juvenil en Antioquia, ustedes encontraron, pudieron demostrar depósito amiloide en esos pacientes. Sí, 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 en todos ellos ocurre eso. Desafortunadamente es el paso final. Ya cuando ocurre eso, el amiloide
lo que yo he aprendido en la medida que he escuchado a muchos de los expertos, no a todos, porque todos siguen como, pero a los que se salen, digamos, el amiloide ya es un proceso muy similar al de los priones. Desde que se inicia el proceso de amiloide ya no hay nada que lo detenga. Ese, digamos que es el proceso final, ya no hay nada que hacer. Entonces, cualquier cosa también que se haga contra él no tiene sentido porque el daño está ocurriendo desde antes. La proteína amiloide, y la proteína priónica en general, porque el Alzheimer es un prototipo de esas enfermedades que son muy similares a priones, dentro de las cuales, si ustedes buscan, van a encontrar Parkinson, van a encontrar otra serie de enfermedades de esa tipología. Las enfermedades clásicas de priones por mutaciones de proteína priónica. Y esa vaina es tan tenaz, esas proteínas son tan tenaz y se duplican y se replican y se unen tanto como el DNA, como el RNA. Es una forma similar al RNA, son familiares, lo único es que son aminoácidos en lugar de nucleótidos. Entonces, uno encuentra ya el proceso amiloide ya en las etapas finales, ya es una fase de descontrol donde digamos que ese amiloide toma el control y ya no hay nada que lo detenga. Y sí, claro, ahí siempre, de cualquiera de las mutaciones que induzcan Alzheimer van a encontrar depósitos amiloides. Mauricio, ¿y estos pacientes cómo tenían el ApoE? Estos pacientes que tenían depósito amiloide. Todos tenían una forma de ApoE2 y ApoE3 y ApoE4, que son las más frecuentes. Perdón, ApoE2 no, ApoE3 y ApoE4. ApoE2 es más rara. Cuando tú tienes ApoE2, que fue el que nosotros Listo. descubrimos, es más difícil, o sea, se inicia de una manera más tardía. Yo no recuerdo la parte patológica, de hecho creo que no la hemos hecho, que son muy pocos casos, solamente hay en el 4%. Y la parte de los lípidos, ¿cómo la tenían estos pacientes, Mauricio? Iván, te voy a decir la verdad, no sé. Yo tengo la base de datos, pero creo que no había ninguna distorsión, porque nosotros cuando hicimos los análisis en general en el modelo mixto que involucra todas esas variables no encontramos nada, pero no te lo puedo asegurar. Es decir, mi sospecha es que no había nada. Ya, ok. Sí, excelente presentación, doctor. La verdad, muy interesante este tema. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario. Okay. Mauricio, Sí, correcto. disculpa la preguntadera, pero No, dale. creo que es la persona ideal para preguntarle. Mauricio, ¿cómo agregamos los datos de epigenética a todo este? O sea, ¿cómo hacemos un análisis global incluyendo epigenética? Sí, ese es un punto crucial, Luis. Yo creo que esos datos hay que involucrarlos como variables modificadoras y creo que hay que ver a ver qué sucede entre los modelos mixtos de genes mayores. Creo que hay que hacer un análisis completo de la parte epigenética aparte de la parte genética, luego tratar de mezclar las dos y ver cómo se hace, pero tiene que ser muy dirigido, o sea, no tan a escopetazo como uno cuando hace un GWAS que llega y tira todas las variantes. No, creo que debe ser un poco más dirigido.
Pero yo creo que va a ser relativamente sencillo, ¿no? Digo sencillo dentro de lo complicado. Lo que pasa es que ahora es más fácil todo, ¿no? Claro. Ok, entonces, nuevamente, gracias, doctor. Gracias por su No, muchas presentación, gracias a por su tiempo, por ustedes. estar. Sí, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Y gracias Bueno, a todos los participantes de este seminario, del quinto seminario. Nuevamente, muchas gracias. Gracias por participar. Excelente presentación. Y bueno, estaríamos por terminada la sesión de hoy. Que tengan buenas noches todos y estén pendientes a nuestro próximo seminario. Además que pueden seguirnos en las redes sociales para conocer las publicaciones y todo lo que se da en el Instituto de Ciencias Médicas, al igual que ver nuestras presentaciones de todos los seminarios que hemos dado en años anteriores, en el año pasado y de este año los que van, en nuestro canal de YouTube del Instituto de Ciencias Médicas. Así que bueno, gracias, que tengan buenas noches. no, muchas gracias a todos ustedes. Gracias a todos. Gracias, Iván. Gracias, Virginia. Gracias, Mauricio. Marcelo y Raúl. Muy amables. Y gracias a todos. Gracias, Mauricio. Chao. Un abrazo. Chao, pues. Chao, un Abrazo. saludo. Que esté bien.